Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclumigrantes2. El hashtag es Conclumigrantes2. Recuerden, recibo todos sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. Honduras aún sostiene que detuvo a un centenar de delincuentes y desconocidos del Medio Oriente. Las autoridades migratorias de Guatemala reportaron este viernes que en los últimos días interceptaron aproximadamente a 199 personas de Camerún, Etiopía, Ghana, Eritrea y Sri Lanka, sin la documentación necesaria para entrar o permanecer en Guatemala. Según el gobierno de Guatemala, los migrantes ilegales participan en la caminata del migrante que marcha hacia los Estados Unidos. Por su lado, el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras da su batalla para desvincular, deshacerse de cualquier conexión con la situación de su país y la salida masiva de los conciudadanos que viven de la violencia y la situación económica, que existen ambas, un tema de pobreza y violencia. Pero en el parque de Tecunumán, donde esperan cruzar el río Suchiate que separa Guatemala de México, los migrantes le cantan a Hernández una rolita con una opinión propia sobre el presidente. Escuche. Que no se llene la boca el Partido Nacional, el cambio para mejorar ha sido para llorar. Es para afuera que va, es para afuera que va. Esto es lo que cantan esos migrantes. Una primera caravana, usted recuerda, con unas 7,000 personas salió el 12 de octubre desde San Pedro Sula, Honduras, y avanza ya a través de México. Segunda caravana de unas 1,500 personas. Atraviesa Guatemala en varios grupos, viene más lenta porque las autoridades bajan a los migrantes de los autobuses, pero se espera que lleguen el sábado a la frontera con México. Michelle Mendoza está de nueva cuenta en Tecunumán, en Guatemala, con la cobertura acerca de esta, que ya es la segunda oleada de migrantes hondureños que quieren llegar a los Estados Unidos. Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues parece que el flujo no para, Michelle. Así es, Fernando, me encuentro, como decías, en el parque de Ayutla, Tecunumán, porque podríamos estar en puertas, en vísperas, este sábado, de ver un escenario similar a lo que vimos hace aproximadamente 8 días. Hay un retraso, como tú lo decías, pero hay una segunda caravana que ya no está compuesta solo por hondureños. Estamos hablando de salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y también de Nicaragua, quienes están listos, esperando aproximadamente 800 personas que salieron desde las 4 de la mañana de la capital guatemalteca para llegar a este punto. Hay una diferencia bien marcada, Fernando, porque ahora estas personas pretenden emprender este camino a través de las balsas. Y esto se deriva de que tenemos muestras justamente que hace 8 días en el puente muchas personas pasaron varios días en la intemperie bajo condiciones de calor sumamente implacables, y es la misma situación ahora. Estamos justamente viendo que este parque de Ayutla está completamente lleno, y en las primeras horas de este sábado, cuando ya lleguen estas personas, ellos van a tratar de atravesar el río, y por lo que pudimos ver en las primeras horas de este viernes, hay incluso por lo menos 3 embarcaciones de la Marina de México que están instaladas en aguas mexicanas esperando, informando justamente a todos los balseros que no deben trasladar a los, según dicen, migrantes ilegales hacia ese país, aunque sobre el puente, que era el punto donde se estaba desarrollando todo este proceso, donde las familias buscaban tener una alternativa legal, ya no se ha dado. Incluso el portón de este lugar de la aduana de México está completamente bloqueado por un muro que se ha colocado para evitar que haya un contacto directo con las personas que se encuentran adentro de esta aduana. Así es que estamos a punto de ver una situación distinta a la del viernes pasado, un tanto tensa, pero sobre todo que llama a todos estos migrantes a buscar mejores oportunidades derivado de lo que está sucediendo en todos estos países de Centroamérica. Ya no estamos hablando del Triángulo Norte, estamos hablando incluso de Nicaragua. Efectivamente, Michelle, lo dices bien. Importante subrayarlo. Es decir, en su mayoría son ciudadanos hondureños, pero en el trayecto se suman de algunos otros países, incluso Guatemala, de Nicaragua, El Salvador, por ejemplo, que estaba formando una caravana que iba a partir desde El Salvador. Es decir, es un problema
regional, ¿no? Ya no es solamente un país, esto hay que subrayarlo, es importante, ¿no? Michelle Mendoza, me tengo que despedir de ti. Voy a tener un invitado desde Honduras para hablar acerca de esto, mientras veo detrás de ti a muchas personas ahí presentes, me imagino que, pues, escuchándote con atención, parte de quienes o están a la expectativa o están apoyando precisamente esta caravana de migrantes. Michelle Mendoza, gracias, Michelle, allá en Tecunumán, que pases buena noche, con cuidado. Gracias, Fernando, gracias. Bueno, con esa imagen lo dejo, habla mucho más, ¿no? Que lo que pueda decirle yo. Hago una pausa, regreso. ¿Qué dice la oposición? Porque la oposición no es nada más Mel Zelaya y Salvador Narrala, la oposición es más, en Honduras hay más oposición. ¿Qué dicen todos los de la oposición o la mayoría de lo que dice Juan Orlando Hernández? De que están detrás de esta caravana de migrantes que pagaron, que incitaron, que abusaron de la confianza de la gente. ¿Qué dice Luis Zelaya, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal? Se lo pregunto al regresar. Ahí está en pantalla. Le doy la bienvenida a Luis Zelaya, es el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Señor Zelaya, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la oportunidad que no nos dan en los medios locales. Aquí estamos para escuchar a todas las partes que quieran estar. Irónicamente aquí no nos da la oportunidad Juan Orlando Hernández de entrevistarlo. Pero bueno, está toda la oposición, eso sí se lo digo. A ver, aquí habla el gobierno. A mí no me dan la oportunidad aquí, a usted no le dan la oportunidad. Pues ya sabe cómo son las cosas. No es que esté muy preocupado, ¿verdad? Pero le hacía el comentario para que vea que estamos iguales. Oiga, mire, el gobierno de Juan Orlando Hernández está apuntando directamente a la oposición. Cuando habla de oposición dice los mismos de siempre. Es muy vago en la definición de oposición. Mi obligación es entonces abrir la puerta a la oposición y hacerle entender a la audiencia que en Honduras no solamente es Mel Zelaya la oposición y Salvador Narrala. Hay una oposición que es mucho más amplia. Usted es oposición, el Partido Liberal es oposición. Entonces, cuando es tan genérico Juan Orlando Hernández, pues pareciera que le echa la pelotita a todos, pero no dan nombres ni apellidos, ¿no? ¿Cómo sienten ustedes este mensaje por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández? ¿Qué responden a este señalamiento? ¿Se sienten parte de la acusación o no? Para mí son irresponsables las declaraciones de Juan Hernández. Desmiento categóricamente que el Partido Liberal sea parte o fomente de alguna forma, mucho menos financiar las caravanas de hondureños. El único culpable de que hondureños viajen en esas condiciones, frustrados, sin oportunidades en Honduras, es Juan Hernández. Él tiene sumido al país en la peor pobreza y miseria y estado de calamidad. ¿Es entonces esta acusación desde su punto de vista falsa? ¿Pero con qué fin? ¿Con qué objetivo? Si el comprometerse a presentar a los presuntos responsables ante las autoridades, es decir, ponerles cara, nombre y apellido, no se da, le puede salir mucho más caro al gobierno. ¿Por qué arriesgarse a eso? Es eludir la responsabilidad, Fernando. En el gobierno de Juan Hernández la pobreza se ha incrementado de 60 a 68%. El mismo vicepresidente Pence, semanas atrás, dijo que la migración irregular de hondureños durante la gestión de Juan Hernández se había incrementado en un 61%. ¿Por qué lo hacen? Porque no hay medicinas en los hospitales. La pobreza se ha incrementado, no hay trabajo, no hay oportunidades, no hay esperanza. La gente no migra de Honduras, Fernando, huye de Honduras. No van en busca de un sueño americano, buscan despertar de la pesadilla que es vivir en nuestro país, lamentablemente. Muchas personas me lo han dicho así, también es muy interesante escucharlo, ¿no? Este cliché del sueño americano. Muchos dicen, no, yo estoy saliendo de una pesadilla, no busco un sueño americano. No solamente me lo han dicho hondureños, me lo han dicho de otros países centroamericanos, están huyendo de la violencia como una pesadilla. Ahora, usted hizo un llamado, señor Zelaya, y aquí es donde se pone más interesante la situación. Hace un llamado a Mel Zelaya, a Salvador Narrala, a sumarse para en un frente común buscar la salida de Juan Orlando Hernández, y después hace la aclaración, en una transición en la que ninguno de nosotros después participe.
Pero este llamado puede ser malinterpretado, puede ser interpretado como un intento de golpe de Estado en coordinación con otras fuerzas opositoras. Este llamado lo plantea usted como qué, a través de qué, cómo buscar eso que propone usted, sacar a Juan Orlando Hernández. Sí, yo no soy violador de la Constitución. Quien es violador de la Constitución es Juan Hernández y otros políticos de nuestro país. Yo lo único que hablo es que la oposición nos unamos, Manuel Zelaya Rosales, Salvador Narrala, para exigir la renuncia de Juan Hernández y llamar a un gobierno de transición que se enfoque en dos cosas, Fernando. Primero, que nos asegure un proceso electoral transparente y limpio, que es lo que no se dio el 26 de noviembre y es origen de esta crisis política y social que vivimos. Y segundo, que haya un verdadero plan de reactivación económica que genere empleos, que devuelva certidumbre al país, porque lo que no hay es eso, es mucha incertidumbre. Y eso es lo que no está frenando más bien la inversión en nuestro país. El principal disociador, con él jamás va a haber reconciliación, es con Juan Hernández. Por eso le exigimos que salga del poder y que busquemos una salida pacífica, constitucional, a la renuncia. Y a eso invité a Salvador Narrala y a Manuel Zelaya Rosales. Y que nosotros no seamos parte de ese gobierno. Le respondieron. Oiga, ¿y ya le respondieron? ¿Le han respondido Narrala y Mel Zelaya? Mel Zelaya dijo que era extemporáneo, que no era el momento, no sé cuál será el momento, puesto que el país vive en crisis y este año ha estado paralizado, por eso la economía se ha venido abajo y la gente está frustrada y migra. Reitero, mientras las condiciones de nuestro país no mejoren, la migración va a seguir hoy, mañana y días posteriores. Ese es el principal problema. Señor Zelaya, yo le digo a lo que se refería Manuel Zelaya. Mel Zelaya. Él se refería a que sí, se lo correcto. pidieron. Así él lo dice, establece que es extemporáneo. Se lo pidieron este a llamado, usted. que debió haber sido claro, antes. porque se lo pidieron a usted. Me parece una buena crítica. Se lo pidieron a usted antes de las elecciones para que se sumara a la oposición. Y dijo usted que no, porque ahora sí y antes no. ¿Por qué antes sí? No, si los momentos cambian. Yo creo que este es el momento. Si antes no vamos a llorar sobre la leche derramada, lo que sucedió, sucedió. Ya había un pacto entre Salvador Narrala y Manuel Zelaya Rosales. Ahora hagámoslo en este momento, démosle vuelta a la página y unámonos. Pues a ver qué dice Salvador Narrala, que sería el que falta por responder. Me tengo que ir, le voy a preguntar, están pidiendo investigarlo y expulsarlo del Partido Liberal a usted, presuntamente por nepotismo, tiene que ver con el despido de 17 diputados. ¿Qué responde a esto? Está en agua caliente, ¿no? Sí, pero estamos conscientes de lo que hacemos. Diputados corruptos, diputados que no siguen la línea partidaria, diputados que están plegados al Partido Nacional, no los queremos dentro de nuestro partido. Pues hablaremos de ese tema, si le parece, en otra ocasión. Tiempo de televisión es corto, se nos ha ido y el enfoque era la caravana, pero me parece muy interesante esto. Ya después le doy más detalles a la audiencia y le agradezco su tiempo, señor Luis Zelaya, por haber estado aquí, además de haber establecido la comunicación, porque así fue, ¿eh? Me contactaron del equipo del señor Luis Zelaya, les dije, me pidieron el espacio, le dije, claro que sí, aquí está el espacio, y ahí está, siempre está, para todos está. Gracias, muy amable, buen fin de semana. Gracias, Fernando, un saludo a todos, buenas noches. Muy amable, buenas noches. Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, que también es oposición, además de Mel Zelaya, Salvador Narrala. Y me decía por ahí algún catracho en Twitter, bueno, pero habemos ciudadanos que somos opositores. También es cierto. Estos son los políticos opositores y hay ciudadanos que son opositores también, no necesariamente políticos, pero se oponen. A una pausa y regreso.